Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a repasar un tema que va a ser importante más adelante cuando veamos funciones exponenciales y logarítmicas. Antes de comenzar, repasemos un poco lo que ya habíamos visto en otros videos de qué es una relación, que esta se define como una correspondencia entre dos pares, entre dos conjuntos de pares ordenados, mientras que una función es una relación con una cierta restricción, donde cada valor del primer conjunto le corresponde exactamente un valor del segundo conjunto. Recordemos que esta función tiene de entrada ciertos valores y a ese conjunto de valores habíamos dicho que se le llama el dominio. Al conjunto de todas las entradas nosotros habíamos dicho que le íbamos a llamar el dominio. Mi función la podemos ver como una maquinita que lo que hace es procesar las entradas y me va a generar unas salidas. Por cada entrada me va a generar una salida y a esas salidas es a lo que nosotros le llamamos el rango, que es exactamente parecido a lo que tenemos aquí. Yo le doy de entrada un valor en el dominio, después en este caso el nombre de la función se representa con la letra F, pero puede ser otra letra. Y todo esto, lo que estoy diciendo es que la función la voy a evaluar en este valor de X y me va a dar una salida que va a ser un elemento del rango. Ahora, una característica importante de las funciones es que por cada valor de la coordenada X o del dominio, en el dominio yo voy a obtener un único valor en el rango. Aquí, por ejemplo, menos 2 le corresponde el 2, al menos 1 el 1, al 0 el 0, el 1 el 1 y el 2 el 2. Es decir, no hay ningún valor en el dominio que tenga dos valores diferentes o se corresponda con dos salidas diferentes. Fíjense que aquí el menos 2 le corresponde al 2 y el 2 también le corresponde al 2, pero eso no invalida mi definición de función, porque a final de cuentas a este valor solo le corresponde 1 en el rango y a este también. Ahora, hay una característica especial que me dice que cuando a cada valor de el dominio le corresponde un único valor en el rango y a su vez a cada valor en el rango le corresponde un único valor en el dominio, entonces se dice que la función es 1 a 1. Por lo tanto, veamos estos ejemplos. Si yo tengo en mi dominio el valor de x igual a 1, le aplico una función y eso me regresa de salida un 6, cumple con la definición de función y 1 a 1. Si yo tengo un valor de 2 en el dominio y le aplico la función y me da un 7, cumple con la función y ser 1 a 1. Después tengo el valor 3 y me regresa el 7, que ya lo tenía el 2, cumple con ser una función, pero no es 1 a 1. Porque la restricción de las funciones 1 a 1 es que a cada valor en el dominio le corresponde un único valor en el rango y a cada valor en el rango le corresponde un único valor en el dominio. En este caso el 7 en el rango le corresponden dos valores en el dominio. De hecho, en esta función que tenemos aquí, que es el valor absoluto, tenemos la misma situación. Al 2 le corresponden dos valores diferentes en el dominio. Le corresponde el menos 2 y le corresponde también el 2. De hecho, hay una gran cantidad de valores que hacen que esto no sea una función 1 a 1. Por ejemplo, el menos 3, el valor absoluto pues va a ser más 3. Y aquí también si yo pongo 3, pues el valor absoluto es más 3. Por lo tanto, esto es una función porque a cada valor del dominio le corresponde un valor en el rango, pero no es una función 1 a 1 porque no cumple que a cada valor en el rango le corresponda un único valor en el dominio. Entonces, esta sí es una función 1 a 1 porque a cada valor en el dominio le corresponde un único valor en el rango y a cada valor en el rango le corresponde un único valor en el dominio. Entonces, habiendo dicho eso, pues podemos poner nuestra definición.
Entonces, en una función 1 a 1, cada valor de x, cada valor en el dominio, se corresponde con un único valor en y, que es precisamente esta situación. Y a cada valor en y le corresponde un único valor en x. Cuando esto se cumple, decimos que tenemos una función 1 a 1. Otra forma de ver la definición de una función 1 a 1 es diciendo que tenemos una función f con un dominio d y un rango r. Es una función 1 a 1 si se cumplen cualquiera de estas condiciones. Es decir, cuando sea que cuando a es diferente a b en el dominio, entonces la función evaluada en a tiene que ser diferente a la función evaluada en b en r. Esto lo que nos está diciendo es que si agarramos un valor en a en el dominio y lo evaluamos en la función, obtenemos una salida, y después agarramos un valor distinto en el dominio y otra vez aplicamos la función, nos da otra salida. Estas salidas tienen que ser diferentes. O de manera equivalente, si agarramos un valor, si una función en a nos da el mismo resultado que una función en b o evaluada en b, eso necesariamente implica que a es igual a b en el dominio. Entonces, ¿cómo determinamos si una función es 1 a 1? Bueno, pues utilizando esta forma de definición de una función 1 a 1, uno puede demostrar si una función es o no es 1 a 1. Por ejemplo, para esta función, menos 4x más 12, si escogemos la función evaluada en a, eso me daría menos 4a más 12. Ahora, si yo escojo la función evaluada en b, me daría menos 4b más 12. En principio a es diferente de b. Sin embargo, si f de a es igual a f de b, entonces si encontramos que a es igual a b, entonces esta es una función 1 a 1. Entonces lo que tenemos es que menos 4a más 12 es igual a menos 4b más 12. Restamos el 12 de ambos lados, esto se elimina y después podemos cancelar el menos 4 y nos queda que a es igual a b. Es decir, esta función cumple con esta condición. Si partimos del hecho que la función en a es igual a la función en b, entonces estamos viendo que a es igual a b y por lo tanto es una función 1 a 1. Ahora, si tenemos esta función f de x igual a 25 menos x cuadrada, aquí lo que podemos hacer es buscar dos valores distintos de x, como este que está acá, pero que me den el mismo valor de la función. En este caso vamos a escoger, por ejemplo, f de menos 3, y esto es igual a la raíz de 25 menos 9. Esto es igual a 16 y esto es igual a más 4. Ahora, entonces este sería mi a. Si ahora yo escojo f igual a más 3, este sería mi b. Fíjense que a es diferente de b, y según para que esto sea 1 a 1, si a es diferente de b, la función evaluada en a debe ser diferente a la función evaluada en b. Entonces, cuando hacemos esta evaluación, resulta que esto es 25 menos x cuadrada, 3 al cuadrado son 9. Esto es igual a la raíz de 16 y esto es igual a 4. Entonces lo que estamos viendo es que f de a es igual a f de b, pero a es diferente de b. Entonces no cumple con la condición que cuando a es diferente de b, la evaluación de las funciones nos debería de dar salidas diferentes. Por lo tanto, esto no es una función 1 a 1. No es 1 a 1. ¿Ok? Otra forma de determinar si una función es 1 a 1
es aplicar el test de la línea horizontal, el cual nos dice que una función es 1 a 1 si cada línea horizontal intersecta o cruza la gráfica de la función en más de un punto. Entonces, si tenemos una gráfica, la gráfica de una función, y le trazamos una línea horizontal y este corta la función en más de un punto, entonces la función no es 1 a 1. Perdón, aquí una función es 1 a 1 si cada línea horizontal intersecta a la gráfica a lo más una vez. Si esto no se cumple, entonces tenemos una función que no es 1 a 1. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la función igual a x cuadrada, x por x, esto es x cuadrada, graficada en un intervalo de menos 5 a 5. Y entonces la prueba de la línea horizontal me dice que si yo trazo una línea horizontal, cualquier línea horizontal que yo trace, y esta cruza en más de un punto a la gráfica, entonces la función no es 1 a 1. Aquí, como podemos ver, esta línea horizontal cruza la gráfica en dos puntos, esta también la cruza en dos puntos, de hecho hay un número infinito de puntos donde la línea horizontal o líneas horizontales cruzan a la gráfica en más de un punto. Y esto lo que me está diciendo es que esta función no es 1 a 1. No es 1 a 1. Y esto, bueno, tiene que ver con el hecho que f de x es igual a x cuadrada. Y si yo tengo x es igual a menos 2, por ejemplo, vamos a poner este color, x es igual a menos 2, por lo tanto f de menos 2 pues es igual a menos 2 al cuadrado, y esto es igual a más 4, y x igual a más 2, donde obviamente estos son diferentes, pero al evaluar las funciones llegamos al mismo resultado. Y recordemos que si a es diferente de b, pues se debe cumplir que que la función evaluada en a es diferente a la función evaluada en b para que sea 1 a 1, lo cual no se cumple. Ahora veamos otro ejemplo. Muy bien, ahora tenemos la gráfica de una línea recta. Y si le aplicamos la prueba de la línea horizontal, vamos a hacer lo mismo, trazamos una línea horizontal y vemos que esta línea solo cruza lo más en un punto. Trazamos otra línea horizontal, la que ustedes, donde ustedes quieran trazar su línea horizontal, y vemos que también cruza lo más en un punto. No importa cuántas rectas tracemos, estas líneas horizontales van a cortar a la gráfica a lo más en un punto. Por lo tanto, cumple con la prueba de la línea horizontal, y entonces esta sí es una función 1 a 1, que significa función 1 a 1 que a cada valor en el dominio le corresponde un único valor en el rango, y viceversa, a cada valor en el rango le corresponde un solo valor en el dominio. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos. Esta es una gráfica que tiene, bueno, aquí tiene un máximo, un mínimo y después vuelve a crecer. Si trazamos el criterio o la prueba de la línea horizontal, podemos ver que no es una función 1 a 1, porque esta línea horizontal cruza a la función o a la gráfica en más de un punto. Obviamente yo puedo escoger aquí, van a decir, bueno, ahí nada más cruzan un punto. Pues sí, pero eso se debe cumplir para toda recta que yo pueda trazar. Lo cual aquí pues obviamente no se cumple. Aquí cortan 1, 2 y 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Esto, ahora en el inciso B, o en este ejemplo, aquí podemos trazar infinidad de rectas y cada una de ellas va a cruzar lo más en un punto la función. Por lo tanto, esta no es una función 1 a 1, esta no cumple, y esta sí es una función 1 a 1.
Entonces, ¿cómo determinamos si una función es 1 a 1? Bueno, aquí tienen 4 criterios diferentes. Si mostramos que f de a, la función evaluada en a, es igual a la función evaluada en b, y esto implica que a es igual a b, entonces la función es 1 a 1, así como vimos en este ejemplo. Si una función 1 a 1 para cada valor de y le corresponde no más de un valor en x, ¿qué significa esto? Que podemos mostrar que una función no es 1 a 1 si encontramos al menos dos valores de x que producen el mismo resultado en y, que fue precisamente lo que tuvimos aquí. Dos valores en x distintos, pero me dan el mismo resultado para y, es decir, para los valores en el rango. Entonces, bueno, estos son el tercer criterio: esquematizar la gráfica y utilizar la prueba de la línea horizontal, que es esta que discutimos aquí. Y hay un último criterio que me dice que si la función es ya sea creciente o decreciente, es decir, que siempre está creciendo o que siempre va decreciendo en todo su dominio, entonces la función es 1 a 1. Para este caso se puede observar aquí en esta gráfica. Esta es una gráfica que está decreciendo en su dominio. Comenzamos aquí en menos 5 y conforme x aumenta, el valor de y va disminuyendo, siempre va decreciendo, y entonces esta es la gráfica de una función que es 1 a 1. Obviamente pues también le podemos trazar el criterio de la línea horizontal y podemos ver que es una función 1 a 1, porque no importa qué línea horizontal escojamos, siempre cruza lo más en un punto a la gráfica de la función. Pues bien, con esto terminamos el repaso de qué es una función 1 a 1, lo cual lo vamos a utilizar para el siguiente tema, que son funciones inversas.